Muy buenas tardes, tengan todos. Les habla Anthony Vázquez, estudiante de la maestría en negociaciones económicas internacionales. En esta oportunidad les hablaré sobre las principales corrientes y enfoques de las relaciones internacionales. Para ello, traigo a colación el concepto básico sobre relaciones internacionales esgrimido por el autor Celestino Arenal, quien señala que las relaciones internacionales son el estudio de los asuntos exteriores, de las relaciones diplomáticas y de los principales problemas del sistema internacional, bien sean sus aspectos políticos, económicos, jurídicos y de diplomacia, e igualmente el rol, el papel de los estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y cualquier otro actor internacional. Existen diferentes teorías de las relaciones internacionales que han venido apareciendo con el paso de los años y con los cambios que se presentan en el orden mundial. En algunas ocasiones, analistas confunden su utilidad y piensan que éstas deben dar explicación en cuanto a sucesos o coyuntura acontezca en el sistema internacional. Debe ser claro para todo estudioso de las relaciones internacionales que las teorías que existen y que van surgiendo no son más que herramientas que permiten realizar análisis de los fenómenos observados. En el presente video presentaré algunas de las principales corrientes y representaciones de enfoques teóricos que nos servirán de guía para entender las diferentes relaciones que se generan entre los estados, como conflictos, políticas de cooperación, tratados, guerras, acuerdos, entre otros aspectos. Comenzamos por la teoría realista, y es que para Dougherty, James y Robin Falgraff, el realismo establece que todos los países en el mundo coexisten en un escenario a menudo denominado sistema internacional, donde la principal característica la localizamos en la eterna lucha por poder. Los países van a actuar según sus propios intereses. Lo que más les concierne es la posesión de poder, para así ser capaces de sobrevivir como entidades autónomas y satisfacer las necesidades de su población. Es decir, que la teoría realista adopta una postura racional en la que el Estado, como supremo actor de las relaciones internacionales, encausa sus factores tangibles e intangibles para reformar sus decisiones. Desde esta posición, el Estado necesita conocer sus fortalezas y hasta cierto punto sus debilidades en relación con la de otros estados para así establecer estrategias en probables enfrentamientos, bien sea bélicos o no. Por otra parte, autores como Reinhold Niebuhr, Arnold Waffer y Kenneth Thompson plantea desde su perspectiva idealista que el Estado tiene la responsabilidad de establecer la paz por medio de la diplomacia y otros recursos políticos. La teoría idealista apunta a que la guerra debe ser utilizada únicamente como última medida y o descartarla en tanto sea posible. El argumento básico del idealismo-liberalismo es que los individuos buscan la paz por medio de las relaciones mutuas y utilizan la diplomacia como medida para preservarlo. Por esta razón, es necesaria que exista la presencia de agentes externos que velen por la seguridad popular e internacional y eliminen los procesos de anarquía en un escenario que termina siendo común. De esta manera, la idea de democratización del entorno internacional establece un nuevo escenario en el que todos los estados queden representados y se reduzcan así las hostilidades.
Estas dos perspectivas ad inicio presentan argumentos opuestos en sus planteamientos básicos, pues ambas tienen formas diferentes de ver el escenario internacional. Uno de los principales puntos de enfrentamiento es el relativo al papel de los estados en las relaciones internacionales. Pues si ambas teorías establecen la superioridad de este como el agente preponderante y principal en esta disciplina, los realistas plantean que el principal motor del comportamiento del Estado es su interés nacional, mientras que los idealistas argumentan que es reaccionario conforme al medio, por lo que es necesario crear organismos superiores que regulen el comportamiento colectivo con el fin de hacer más estable el medio y frenar los comportamientos anárquicos. Hay otro punto importante entre ambas visiones y es el referente al derecho. Por una parte, el realismo postula que el derecho es un beneficio al que solamente pueden acceder los poderosos, mientras que los idealistas lo ven como un derecho humano que debe ser utilizado para su defensa. Como moral internacional, cabe destacar es el realismo internacional en la medida que efectivamente no existe armonía esencial de intereses entre las naciones y es difícil aplicar principios morales en las acciones internacionales de los estados. Según este concepto, es preciso dar énfasis a la figura de la moral internacional, pues es que la moral de los estados debe limitarse a la codificación de un conjunto de reglas similar a las leyes. Ahora bien, como señala Halkar, la moral internacional es la moral de los estados y cualquier orden moral internacional debe descansar en alguna hegemonía, es decir, debe estar basado en un orden internacional con poder. Pero esta hegemonía de poder constituye en sí mismo un desafío para quienes intentan conseguir la paz internacional. Asimismo, el artículo 1 de la resolución de la 37 Conferencia Interparlamentaria, celebrada del 6 al 11 de septiembre del año 1948, consagra la obligatoriedad de la moral para los estados, estableciendo que, abro comillas, las relaciones entre los estados se rigen por los mismos principios de la moral que las relaciones con los individuos. Aunado a ello, el Papa Juan XXIII esgrimió entre las exigencias fundamentales del bien común, hay que colocar necesariamente el principio del reconocimiento del orden moral y de la inviolabilidad de preceptos. El nuevo orden que todos los pueblos anhelan ha de alzarse sobre la roca indestructible e inmutable de la ley moral, manifestada por el mismo Creador mediante el orden natural y esculpida por él en los corazones de los hombres con caracteres indelebles. Por su parte, el autor Stanley Hoffman sostiene que la moral internacional es la moral del Estado. Y es que esta conclusión a la que llega dicho autor no hace más que equiparar la moral internacional con la moral del Estado. Por tanto, podemos afirmar que el Estado tiene una moral internacional. Otra de las corrientes de las relaciones internacionales es en relación a la teoría marxista. Si bien es cierto que no existe un tratamiento específico de las cuestiones internacionales en la obra de Marx y Engels,
no es menos cierto que en ella se encuentran todos los elementos definidores de una concepción propia de la sociedad internacional y de las relaciones que existen en su seno, que singulariza sus referencias en estos temas, no solo respecto a otros autores de su época, sino también con relación a las numerosas y en ocasiones contradictorias interpretaciones de la realidad internacional surgida con posterioridad en el seno del movimiento comunista internacional. En efecto, la obra de Marx y Engels arranca de una exposición de las leyes económicas que imperan en el sistema de producción capitalista para explicar a partir de ella la propia dinámica de la sociedad en los diversos puntos y en sus relaciones mutuas y en la dinámica histórica del sistema en sí mismo. Otro enfoque de las relaciones internacionales y que no podemos dejar pasar por alto es el neoliberalismo. Y es que al igual que el realismo, el neoliberalismo considera que el Estado es utilitario y racional. Por lo tanto, retoma la perspectiva económica clásica liberal donde los países interactúan buscando maximizar su utilidad individual, pero al cooperar obtienen beneficios compartidos con una idea de suma positiva. Las principales ventajas que se derivan de la interacción son la transparencia, la información compartida, la reciprocidad, la reducción de costo de transacción y la reducción de posibilidades de conflicto. Para John Camberry, presentan en estos términos la teoría liberal hegemónica. Y es que en esta teoría, también conocida como hegemonía benigna, la superpotencia establece una serie de regímenes que regulan el actual internacional. Sin embargo, al establecerlos, autorregula también su comportamiento de modo que se comporta de manera benigna. Es decir, el hegemón debe de proveer de seguridad y asistencia para conservar así su posición. Y según esta teoría, los demás estados se alinearán conforme a sus intereses, que prefieren este tipo de control que una continua lucha para llegar al balance de poder. En cuanto a la polaridad en las relaciones internacionales, debemos señalar que la polaridad en las relaciones internacionales es cualquiera de las diversas formas en que se distribuye el poder dentro del sistema internacional. Describe la naturaleza del sistema internacional en un periodo de tiempo determinado y generalmente se distinguen por tres tipos de sistema: la unipolaridad, la bipolaridad y la multipolaridad. El tipo de sistema dependerá completamente de la distribución de poder y la influencia de los estados en una región o globalmente. En el caso de la unipolaridad, consiste en la política internacional, es decir, es una distribución de poder en la que un estado ejerce la mayor parte de la influencia cultural, económica, militar, entre otras. Para Nuno Monteiro, quien sostiene tres características principales de este sistema, y dice que la unipolaridad es un sistema interestatal y no un imperio. Monteiro ilustra este punto a través del autor Daniel Nexon y Thomas Wright, quienes afirman que en los imperios las prácticas de dividir y gobernar entre sociedades reemplazan la dinámica de equilibrio de poder entre los estados. Como segunda característica, debemos decir que la
según Monteiro, es la unipolaridad, es anárquica. Pues este cita al autor Kenneth Waltz, quien dice que ejercer un control positivo en todas las partes del mundo, es decir, los países relativamente más débiles tienen la libertad de perseguir preferencias políticas independientemente del unipolar. Y por último, los sistemas unipolares poseen un solo gran poder y no enfrenta competencia. Es decir, que si surge un competidor, el sistema internacional ya no es unipolar. En el año 1964, este autor, Kenneth Waltz, sostuvo que Estados Unidos es el único polo que posee intereses globales. Por multipolaridad, se entiende que es una distribución del poder en la que más de dos estados o nación tienen cantidades casi iguales de influencia militar, económica y cultural. Las opiniones sobre la estabilidad de la multipolaridad difieren. Los teóricos realistas clásicos como Hans Mondragon, Edgar, quienes sostienen que los sistemas multipolares son más estables que los sistemas bipolares, ya que las grandes potencias pueden ganar poder a través de alianzas y pequeñas guerras que no desafían directamente a otras potencias. Por otro lado, los neorrealistas se centran en la seguridad e invierten la fórmula. Los estados en un sistema multipolar pueden enfocar sus miedos en cualquier número de otros poderes. Y al juzgar mal las intenciones de otros estados, comprometen innecesariamente su seguridad. Mientras que los estados en un sistema bipolar siempre centran sus temores en otras potencias, lo que significa que, en el peor de los casos, las potencias calcularán mal la fuerza necesaria para contrarrestar las amenazas y gastarán un poco demasiado en la operación. Esto ha sido todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Un fuerte abrazo.